Hola, bienvenidos. Muchas gracias por ver esta sesión. Yo vengo a contaros una charla sobre resistencia en la nube, que al final esto no va sobre huir del cloud, sino de recuperar el control. Entonces vamos a empezar. Primero de todo, muchas gracias a los sponsors, ya que sin ellos este tipo de eventos nunca se harían, nunca tendrían premios como tenemos nosotros en estas sesiones y nada, muchísimas gracias. Como os he comentado antes, vamos a hablar sobre resistencia a la nube y servicios self-hosted que podemos hospedar en cualquier sitio y en este caso sobre Azure. Yo me llamo Elías Badenes, llevo prácticamente 30 años en tecnología, empecé siendo desarrollador puro, luego me pasé a la parte de administración de sistemas, de ahí nos migramos a cloud y ahora soy arquitecto de Customer Experience en Prodware. Al final he pasado por todas las fases, desde enamorado por cloud, crítico con el sistema de locking que tienen algunos proveedores de cloud y ahora busco un pequeño equilibrio. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un pequeño manifiesto, la historia de la parte de self-host, de herramientas self-hosted, un stack de cómo sería una autonomía, Azure como infraestructura, una pequeña demo y luego unas conclusiones, ¿vale? Entonces, al final, el arco argumental sería desde la filosofía, historia, práctica, demo y cierre. Manifiesto. Vamos, al final, hemos visto durante todos estos años que el cloud ha ganado la batalla. Ya no se discute, nadie piensa en montarse un servidor en su casa, en sus oficinas, en nada que no sea cloud, simplemente por el coste de luz, mantenimiento, ellos te lo dan todo a golpe de clic. Entonces, al final, hemos migrado de un time to market a un lock-in time, es decir, de necesitar despliegues y arranques rápidos a un bloqueado después del tiempo porque no podemos mover nuestros servicios. Nos hemos quedado ahí como bloqueados. Al final este movimiento surge porque hay ciertos administradores que quieren que la autonomía técnica sea una responsabilidad. Es decir, si mañana pasa algo, poder cambiar de proveedor cloud. Entonces, al final, como bien pongo aquí, la parte de self-hosted no implica que sea on-premise ni implica que sea anti-cloud. O sea, no se trata de abandonar el cloud, sino de evitar quedarnos atrapados en él. Al final, el manifiesto de la parte de la resistencia sería que es una ilusión de comodidad, porque cada servicio autogestionado te quita la libertad futura. Quiere decir que si ahora mismo desplegásemos algo en un proveedor cloud usando toda su infraestructura de alta disponibilidad, por ejemplo, cuando nos quisiésemos mover a otro cloud, ya sea por costes, ya sea por más potencia o algo similar, estamos ahí bloqueados. Al final, toda la parte de self-hosted nos provoca, lo que queremos es autonomía, soberanía y comprensión de todo lo que estamos montando y desplegando. Al final no es ir en contra de Azure o AWS, Google, es poder movernos al proveedor que nosotros queramos. Es una especie de péndulo tecnológico del servicio propio, nos vamos a SaaS, luego necesitamos de recuperar el control y al final todo el mundo o mucha gente está migrando a una especie de cloud híbrido, ¿no? Tienen sus servidores en local para ganar un poco más de independencia para cierto tipo de tareas, además del cloud para el crecimiento. Vamos a hablar un poquito de la historia de este movimiento, ¿no?
al final es algo que empezó hace un montón de años con las BBS, el correo electrónico casero. Mucha gente, yo entre ellos, desplegábamos en nuestra propia casa un servidor de correo electrónico. Nos hacía gracia, nos entretenía tener tu dominio, tu correo personalizado, todo eso. Entonces, al final, sabíamos cómo funcionaba todo el sistema de envío de correos, cómo funcionaban unos DNS, teníamos conocimientos de básicos y no tan básicos de enrutado, de redes. Algunos se montaban auténticos CPDs complejos que ya les gustaría a algunos proveedores de servicios de aquella época. ¿Qué pasa? Que luego llegó el SaaS y se empezó a perder el control de todo este tipo de tecnología base. Es decir, empezamos a usar correos electrónicos con estilo Gmail, entonces no sabíamos exactamente cómo funcionaba el correo, no sabíamos cómo funcionaban las listas, las blacklists de correos, los anti-spam, todo ese tipo de información se llegó a perder el control o el conocimiento realmente. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, desde hace unos, bueno, no pocos, algunos años ya, desde el nacimiento de Docker y ese despliegue relativamente sencillo y esa cantidad de herramientas modernas, ha conseguido que haya un renacimiento de yo me hospedo mis servicios en una máquina virtual que esté en un proveedor X. Antes, en el inicio, todo era self-hosted, ¿no? Es decir, teníamos un servidor en casa o contratábamos espacio en un sitio donde tuviese 24/7 hora internet y al final ahí desplegamos todos los servicios. Luego se empezó a externalizar. De máquinas físicas nos lo llevamos a máquinas virtuales. De las máquinas virtuales contratamos hosting para algunas webs. Luego desplegamos servicios VPS para desplegar ahí o configurar ahí nuestras páginas web y nuestros servicios y nuestro correo electrónico, nuestros servidores FTP. Entonces llegó todo el sistema de SaaS y ahí ganó control. ¿Qué pasa? Que a nivel de empresa se ganaba velocidad, todo se desplegaba más rápido, todo se montaba a golpe de clic. Recuerdo que el primer servicio que monté de alta disponibilidad con varias máquinas en distintos nodos del mismo proveedor fue una historia compleja. Nos tiramos un par de meses para conseguir que las IPs de enrutado balanceasen entre servidores, que no hubiese caída muy grande del servicio si se apaga un servidor y todo eso gracias a Cloud ahora lo tienes a golpe de clic. Además escalan horizontalmente y verticalmente según lo que necesitemos. Toda la parte de infra como servicio ahora es muchísimo más cómodo que antiguamente. ¿Qué pasa? Que se ha perdido el control. Muchos compañeros con los que trabajo, con los que hablo, que han hecho los primeros despliegues ya en los clouds grandes, no saben o han perdido el conocimiento de reglas de enrutado, de cómo configuro una IP para que se balancee entre varios servidores, tener las IP móviles, todo ese tipo de información. Y además, y luego, en el fondo, este tipo de servicios de alta disponibilidad son los que está usando Twitter, la API de Twitter, Heroku, todos estos servicios al final usan servicios SaaS y además por debajo tienen un servicio de infraestructura compleja. ¿Por qué está surgiendo ahora de nuevo? Porque sobre todo por el locking técnico y económico. Es decir, si desplegamos todos nuestros sistemas con la infraestructura de un proveedor y luego nos suben el precio, estamos completamente secuestrados, ¿no? Entonces, el problema económico al final es lo que
uno de los problemas es el económico y eso es lo que consigue que queramos llevarlo a otro sitio. Entonces, los costes no son lineales tampoco, es decir, yo hago un MVP hoy, lo lanzo a producción, mañana tengo 1.000.000 de visitas, vale, lo aguanta, pero luego durante el tiempo van incrementando los precios, ya no solo los costes de infraestructura, sino cierto tipo de licencias que necesitamos, pues todo eso al final encarece toda la infraestructura. Y luego además que todo este tipo de dependencias están fuera de control, es decir, el pricing lo van aumentando, sí. Luego a lo mejor descontinúan o quitan un servicio que nosotros teníamos media aplicación montada sobre ese servicio. Más adelante hacen un límite de capacidades y donde antes teníamos 10 acciones de no sé qué, ahora se nos queda en 3. Y si tenemos que usar 10, pues volvemos a tener un incremento en el precio. Y luego el dato al final está en los servicios de cloud. Es decir, yo tengo una base de datos, está allí y ellos tienen toda esa información. No la tenemos controlada, protegida dentro de nuestros dominios, por decirlo de alguna manera. Y la parte de conocimiento, es decir, si yo despliego a nivel de infraestructura un servicio de alta disponibilidad que crece de manera horizontal en máquinas virtuales, más o menos podemos hacerlo, pero si, por ejemplo, usamos las function o cualquier este tipo de cosas que mágicamente crecen cuando lo necesitan, predicen picos de tráfico y autoescalan, entonces realmente si necesitamos, no sabemos cómo funciona eso y si lo necesitamos replicar en otro servicio, al final estamos ahí un poco como bloqueados, ¿no? Entonces, ahora en el ecosistema moderno o las nuevas, hay gente que está intentando migrar a este tipo de soluciones, es decir, están cambiando el as a service por háztelo tú mismo. Entonces, hay muchos software y herramientas que vienen a suplir este tipo de software o herramientas que nos dan los proveedores de cloud. Es decir, por ejemplo, a nivel de control de identidad, tenemos Entra ID, que nos lo da el propio Azure, pero hay herramientas similares como Keycloak o Autelia que funcionan exactamente igual, lo podrías desplegar en cualquier proveedor cloud o hosting o VPS. Podemos pasar de SQLs gestionados a PostgreSQL sobre contenedores. No tienen a lo mejor todas las funcionalidades, pero para quizá el 80 al 90% de los casos es más que suficiente. Sobre almacenamiento, podríamos migrar de lo que tenemos en Blob Storage o en cualquier servicio similar de cualquier cloud a usar el mini-IO. Y luego a nivel de despliegue, por ejemplo, podríamos cambiar App Service a Nomad o a K3S. Al final, el self-hosted moderno no implica levantar servidores a mano, instalar servidores desde cero, crear la virtualización, o sea, crear las redes, interconectarlo. La infraestructura, en el fondo, es la parte más reproducible y se puede automatizar. Y más ahora con las con las herramientas que hay de despliegue automatizado. Entonces, al final, la idea es usar Azure como infraestructura. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos usar como componentes base las máquinas virtuales. Entonces, usamos a Azure como hardware remoto, no como plataforma propietaria. Ahí hay cierto tipo de máquinas virtuales, las series B o las series D, que tienen suficiente potencia
para poder desplegar un entorno productivo de muchas herramientas. Además, podemos configurar las redes virtuales y conectarnos con VPNs o conectar VPNs con nuestra propia red local que tengamos en la oficina. Podemos usar toda la parte, todo el sistema que tienen de servicios gestionados y al final esto es como una paradoja, ¿no? Uso Azure para no depender de Azure. Es decir, yo despliego máquinas virtuales, todo conectado con redes virtuales, tenemos los grupos de seguridad para permitir el acceso a ciertos puertos, lo conecto todo y luego sobre ello despliego con Docker, por ejemplo, los servicios que necesito. Al final, preparamos un entorno para poder migrar en 24 horas a otros proveedores. Si yo mañana me quisiese migrar a un proveedor más barato de máquinas virtuales, pues simplemente tendría que en esas máquinas virtuales llevarme las configuraciones, desplegar, llevarme los datos y con eso estaría todo operativo relativamente rápido. Entonces, a nivel de stacks, el más común sería, o lo que yo recomendaría sería desplegar un Linux, cualquier versión relativamente moderna vale. Sobre ello instalaríamos Docker o Podman, que son gestores de contenedores. Sobre eso ya podríamos usar o Docker Compose o Nomad o K8, que al final son maneras de que nos ayuda a desplegar y a gestionar toda la cantidad de contenedores que tenemos. Y aún con eso podemos usar las herramientas modernas de despliegue, que es Terraform o Tofu o Ansible, para poder la misma configuración desplegarla de manera rápida en cualquier otra máquina que hayamos desplegado en cualquier cloud. Si buscamos por Internet y las distintas redes, al final lo que vemos es que hay unos sospechosos habituales, por llamarlo de alguna manera, que son lo que más suele usar la gente para suplir esos servicios que nos dan como SaaS. Es decir, los que están más de moda ahora mismo sería, en vez de GitHub, usar Gitea Forcejo o Forgejo, en vez de Auth0, Keycloak. A nivel de Datadog podríamos usar Prometheus más Grafana. Notion, al final aquí también estamos metiendo herramientas de uso general, ya no solo técnico. Por ejemplo, Notion es una herramienta de gestión de notas, pero también se puede reemplazar por una wiki más Markdown más Git para tener el control de versiones. Entonces, se podría mezclar con nuestro servidor de Gitea y tendríamos una especie de Notion nuestro propio, que nosotros somos dueños y señores de todo esto. Y luego, a nivel de herramientas de comunicación, en vez de Teams o Slack, podríamos usar Mattermost o Matrix, por ejemplo. Al final, el 80-90% del SaaS que estamos usando ahora mismo se puede sustituir por algo que es relativamente poco pesado y gestionado en nuestros servidores y controlado por nosotros. Y ahora vamos a ver una pequeña demo, ¿vale? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he estado yo configurando? Por ejemplo, tenemos tenemos herramientas que probablemente o por algunas las que estemos pagando por ellas, como por ejemplo Google Fotos o el de Apple. A lo mejor estamos pagando por Make o Zapier, la herramienta de Notion Plus, Adobe Acrobat, el One Password Family y el Obtain Robot. Con estos servicios, al final estamos gastando, por ejemplo, unos 50 euros, dólares al mes por las tarifas mínimas que ellos tienen, y tenemos herramientas iguales o incluso mejores que nos dan la misma funcionalidad. Por ejemplo, sustituto para Google Fotos. Ahora mismo mucha gente está migrando de Google Fotos desde que pasó quitaron la parte esa ilimitada que tenían a Image. Sustituto de Make of Zapier sería N8N, que además ahora
Mucha gente lo usa para hacerse agentes automáticos con inteligencia artificial, conectándolo con las distintas APIs, porque al final es una herramienta no code para gestionarte flujos y tareas. Notion Plus, como hemos visto antes, podríamos cambiarlo por DocMost. Hay una herramienta que es de gestión de PDFs desde el navegador web que se llama Stirling, que tiene todas las posibilidades que nos da Adobe Acrobat, pero gratuitas. El One Password se podía cambiar por Vault Warden, que al final es una herramienta que el frontal es Bitwarden, se puede instalar en cualquier servidor, en cualquier navegador o en el móvil, tiene sus propias herramientas, pero lo podíamos conectar con nuestro servidor propio Vault Warden. Uptime Robot es una herramienta que mide caídas de servicios y demás, que lo puedes monitorizar y manda alertas, lo podíamos cambiar por Uptime Kuma. Al final es una herramienta de monitorización muy sencilla y no requeriría pagar los 10 euros al mes. Muchas de estas, como Notion o Uptime Robot o One Password, tienen también una parte gratuita con algunas limitaciones, ¿vale? Y luego, por ejemplo, para comunicación interna de nuestro equipo, en vez de Slack, podríamos usar Zulip. En vez de usar el WeTransfer, ya no la parte gratuita, sino la parte de pago que mantiene más tiempo, hay un cierto tipo de permisos, podríamos usar el Ping Share, que es una herramienta bastante interesante. En vez del Linktree, que es una especie de bookmark para guardar ahí todos nuestros enlaces y nuestras webs y lo que visitamos normalmente, podríamos usar Linkwarden. Esto es un sustituto de OCR que a mí me gusta mucho, de Paperless. Ahí subo documentación vieja, cosas que tengo por ahí, PDFs que me descargo, y esto hace OCR y luego podemos hacer búsquedas sobre esta herramienta. En vez de Trello podríamos usar Planka, que al final es un tablero Kanban muy sencillito y parecido a Trello, y en vez de Dropbox usar Nextcloud, que Nextcloud además además de nube privada de archivos, nos permite colaboración, tiene algún editor de texto y demás. Entonces, vamos a verlo. Vale, lo primero que he hecho ha sido dentro de Azure desplegarme un grupo de recursos y dentro del grupo de recursos me he desplegado una máquina virtual. He desplegado una V2 con 2 CPUs y 8 GB de RAM. Dentro de esta máquina he desplegado Docker. Ahora lo vemos. Vale, aquí tengo este repositorio en mi GitHub. Si no lo encontráis o no me encontráis, me preguntáis por las redes sociales o por donde queráis. Esto lo que he hecho ha sido gracias a... Yo tengo varias herramientas que uso normalmente aquí en servicios. Por ejemplo, Inmix yo lo uso, Linkwarden lo uso, N8N lo uso, Paperless también. Entonces, y otras las tenía en el radar o los he probado algún día, ¿vale? Esto lo que he hecho ha sido traérmelas a un repositorio y gracias a... He usado Codex para que me ayude a reestructurarlo y dejarlo todo más o menos usable de manera relativamente rápida. ¿Cómo funciona? Tenemos inicialmente un archivo de configuración de Docker Compose que de entrada solo tiene activado Traffic. Además de los servicios que hemos contado anteriormente, normalmente suelo usar Traffic para enrutar dentro de los contenedores el tráfico. También hay en Gings Proxy que también puede valer, pero a mí me gusta más Traffic porque se configura todo a nivel de etiquetas dentro de los propios contenedores. Y también tengo Homer, que es un dashboard para donde ves todos los servicios. Yo aquí lo tengo configurado a nivel texto en un archivo de configuración, es decir, si entramos en el servicio de Homer, tenemos un config donde aquí lo divido a nivel de servicio por configurar, o sea, por bloques, y dentro de cada uno, veis, pongo, por ejemplo, de media tengo Inmix y Nextcloud, ¿vale? El resto de servicios, por ejemplo, el Linkwarden, como podéis ver,
Aquí una vez explicación de lo que hay que mapear y luego dentro del Docker Compose tenemos directamente los labels para que configure Traffic y luego las distintas configuraciones. Todo tira de un documento de environment donde están todas las variables. Aquí habría que configurar el dominio que queremos, el correo para los encrypts, la zona horaria y luego el directorio donde vamos a dejar las bases de datos, donde va a grabar todo, ¿vale? Y luego las distintas configuraciones de cada uno. Y luego además he creado aquí también con Codex una pequeña documentación, ¿no? La estructura del diagrama de red, de la infra, que hay que apuntar, los puertos que se abren, etcétera. Un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo, la infraestructura mínima, la estructura de carpetas y luego, pues nada, cómo se configuran los dominios, lo que está todo comentado y para solamente activar un servicio habría que descomentar la línea, configuración, Docker Compose, app y va a funcionar. También he puesto aquí unos ejemplos o cómo hacerte un backup, porque al final, para no tener locking técnico, nos debería permitir llevarnos los backups y levantar todo el servicio o todos los servicios en otro host. Es decir, tú esto te lo podrías montar en tu casa, en un ordenador viejo, en una Raspberry, hacer todas las pruebas, ver si te gusta o no y luego desplegarlo en Azure o en un VPS o donde más te guste, ¿vale? O más barato te sea o lo que consideres. Entonces, hay que tener siempre los backups en marcha, hacer backups y para desplegar esto en otro entorno realmente nos llevamos la estructura los backups de las bases de datos, realmente copiando la carpeta que aquí configuramos en las variables de entorno, copiándose esa carpeta y desplegando este repositorio, podríamos hacer un Docker Compose App y a funcionar todo, ¿vale? Esta es la máquina virtual que hemos visto antes desde el panel de Azure. Yo aquí tengo desplegada, me clona el repositorio de Winter Sessions. Dentro de esto, como veis, tengo todo el árbol de estructura, lo que hemos estado viendo, cómo se configura, o sea, el arranque de N8N, la pequeña documentación. Homer tiene unas opciones para agregar imágenes, ahora lo veréis. Y con esto simplemente voy a traerme aquí mirad, lo que no os he podido enseñar antes. Aquí tenemos toda la configuración para el dominio, las distintas contraseñas y demás, para cada uno de los servicios. Esto si no sabéis cómo funciona Docker al final, me lo decís o si tienes alguna duda en algún momento me escribís por LinkedIn o por donde queráis y lo vemos, ¿vale? Y luego, a ver, con esto arrancamos todos los servicios. Yo en el que he desplegado el que está en el repositorio tiene todos los servicios comentados. Lo único, el primero que despliega es el único que despliega al inicio es Traffic y luego el resto los despliega de manera, o sea, tenemos que escoger cuál queremos desplegar. Entonces, si os fijáis, aquí he entrado en lo que hemos estado hablando, Homer. El dominio que yo he configurado para que apunte a esta IP y sobre ello tenemos todos los servicios desplegados que tenemos. Por ejemplo, como acabo de arrancar N8N, aquí pondría un email, usuario y contraseña y con esto me crearía, nombre, apellido y contraseña y con esto me generaría un acceso, ¿no? ¿Vale? Tenemos aquí un entorno de N8N completamente operativo.
¿Vale? Skip. Aquí podríamos, pues nada, categorizar emails, conectarlo con distintas. Al final, esto es una herramienta no code para hacerte flujos. Lo mismo con Vault. Yo aquí pongo un correo, pondría un correo electrónico. Ahora me pediría una contraseña maestra, podría entrar, por ejemplo, esta mismo, autogenerada, si me deja. No, no me deja. Bueno, estoy intentando loguearme, perdona, tendría que crearme una cuenta de Bitwarden y luego conectarlo, ¿vale? Kuma lo mismo, el idioma, usuario y contraseña, y con esto me podría conectar. Y, por ejemplo, esta de la autoalojada para compartir archivos, que sería el sustituto a WeTransfer, por ejemplo, lo mismo. Vamos a comenzar, darme de alto un usuario, con esto ya podríamos compartir. Al final, como podéis ver, con una pequeña configuración, y además es completamente esto escalable. Si yo mañana, además de estos servicios que tengo aquí configurado, quisiese agregarme Gitea, por ejemplo, simplemente me tenía que crear la carpeta de Gitea, configurarme a nivel de Docker Compose la línea para hacer el include de la parte de Gitea, y luego decimos Gitea, ¿cómo sería de complicado? En el propio Gitea, a ver. Bueno, en el propio proyecto de Gitea, o en cualquier proyecto de estos de self-hosted que permiten competir con otras herramientas SaaS que hay en el mercado, está simplemente toda la configuración de cómo construirlo, cómo desplegarlo, que debería estar por la documentación, aquí. Aquí la documentación, podríamos ver cómo instalarlo, y seguro que hay la parte de Docker. Fijaros, yo este código ajustando las rutas y demás, con este simple código copiado en un archivo Docker Compose en mi stack base en mi propio stack base de servicios, me podría crear aquí el de Gitea, agregar el Docker Compose. Fijaros que en cada Docker Compose hay que hacer referencia al archivo de environment. En el archivo de environment se pueden agregar las distintas variables para utilizar, y tenemos las reglas de Traffic para que automáticamente enrute este dominio junto con el subdominio a este contenedor, le genera el HTTPS y todo. ¿Vale? Y bueno, como conclusiones, al final, esto lo que nos da, porque como hemos visto, ese repositorio yo ahora mismo lo despliego en otro proveedor o en mi casa, puedo y me copio la ruta donde están todas las configuraciones o todos los datos, y con eso ya tendría el entorno operativo de nuevo. Se tarda lo que se tarda en copiar los datos, en descargar los datos o lo que necesitemos. Entonces, al final, como conclusiones, ¿qué no es self-hosted? Pues no es montar un CPD en casa, porque esto lo podemos tener en Azure o en cualquier otro proveedor, o incluso en un proveedor que nos alquile en VPS, incluso en casa. Es decir, si queréis trastear o probar con esto, con una pequeña Raspberry Pi, un ordenador antiguo con Linux conectado, esto es completamente operativo, ¿vale? No se trata tampoco de rechazar el cloud. El cloud tiene muchas ventajas, el lanzamiento de MVPs, si tienes todo controlado. Al final el cloud te da esa facilidad, agilidad que
que no conseguimos en casa o en un VPS estándar, ¿vale? No va de reimplantar Azure a mano. Prácticamente todos los servicios de Azure o todos los servicios de cualquier fabricante o cualquier cloud tienen su alternativa open source. Probablemente muchos no con todas las características, pero sí con el 80-90% de las características. Y tampoco se trata de sufrir por deporte. Es decir, no soy capaz de desplegar uno de los servicios, pues no me voy a enfocar ahí, a volver loco para hacerlo funcionar, ¿vale? ¿Qué sí es el self-hosted? Pues poder mover el stack con una fricción razonable. Como habéis visto, yo este repositorio que tenéis accesible, me buscáis o si no me lo preguntáis, os lo descargáis, configuráis el archivo o sea, ponéis las contraseñas en el archivo configuración, desplegáis todo y tenéis un montón de herramientas que tienen un coste a lo mejor de, yo qué sé, 100 euros al mes por el precio de una máquina desplegada en Azure o incluso menos si los desplegáis en casa, ¿vale? Se trata también de entender cada pieza que tenemos, es decir, algunos de los contenedores que hemos visto de los servicios tienen Redis, tienen Postgres, tienen quizá una base de datos MongoDB incluso en el propio servicio para luego análisis de datos. Esto nos permite jugar y entender cuál es cada una de las herramientas, para qué vale cada una de las herramientas y qué uso se le puede dar a cada una de las herramientas. Y luego nos permite cambiarnos de proveedor. Tenemos la libertad de que mañana nos suben los precios, mañana nos quitan un servicio y podemos desplegar lo mismo con una pequeña fricción que sería hacer las copias, restaurar copias de seguridad, llevarnos los documentos, pero sin tener que reescribir todo el sistema. Hay gente que ha montado sistemas complejos completamente bloqueados a la infraestructura o a las APIs del proveedor. Entonces, eso sí considero que es un error, porque el día de mañana no sabemos qué va a pasar, si ese proveedor va a cerrar sus servicios, entonces toca reescribir todo. Y creo que nada más. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si tenéis alguna duda me preguntáis. Si necesitáis algún servicio extra o en plan yo uso no sé qué servicio, me gustaría tenerlo en mi casa por el de las fotos, por tener la seguridad de las fotos y que no estén mis fotos en internet, que no sé para qué las usan, pues contactadme. Aquí tenéis. Me podéis buscar por LinkedIn, por X o por la herramienta que necesitéis. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias también a los patrocinadores, que no se me olvide, y nos vemos a la próxima.